en el Hospital Italiano y nos va a hablar de revascularización endovascular de la isquemia crítica. ¿La enfermedad intrapié es una limitante? Hola Rolo, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con esta charla que es con respecto al tratamiento endovascular en el paciente con isquemia crítica y si la enfermedad intrapié vascular es una limitante para realizar el tratamiento de estos pacientes. Como todos sabemos, la isquemia crítica es la manifestación más severa de la enfermedad vascular periférica. Son los estadios 3 y 4 de Fontaine y 4, 5 y 6 de Rutherford. Y básicamente van a ser aquellos pacientes que presenten dolor de reposo o pérdida de tejido por más de 2 semanas de duración de los síntomas. Si bien el diagnóstico es clínico, las pruebas complementarias más sencillas son el índice tobillo-brazo y la presión transcutánea de oxígeno para poder realizar el diagnóstico de esta patología. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que presentan una isquemia crítica y a la cual no la revascularizamos? Vamos a ver que solo el 45% vive y conserva las 2 extremidades al año, el 25% fallece y el 30% se amputa. Por lo tanto, que tenemos un pronóstico muy similar a algunas neoplasias malignas, incluso aún peor. Y el 25% de los pacientes que fallecen, el 75% lo van a hacer por eventos cardiovasculares. Y aquí me parece que es importante, ya que si bien la audiencia, la gran mayoría de ustedes son cardiólogos clínicos, estos pacientes juegan un rol sumamente importante, ya que como ven, el 75% de los fallecimientos son por eventos cardiovasculares, y esto es debido a que la enfermedad, como todos sabemos, es una enfermedad sistémica, en la cual estos enfermos van a convertir en enfermedad neurológica, coronaria y vascular periférica. Así que es sumamente importante que tengamos presentes estos enfermos, ya que tienen incluso mayor mortalidad que los pacientes con enfermedad coronaria. Puntualmente los pacientes diabéticos que hacen una isquemia crítica, los cuales vamos a definir como un pie diabético, vamos a ver que el 15% de ellos van a desarrollar una úlcera, el 85% de las amputaciones van a ser secundarias a esa úlcera, el 14 a 24% de ellos va a sufrir una amputación, y la incidencia de una nueva úlcera o la amputación del miembro contralateral a los 2 años es del 50%. De cada 10 amputaciones no traumáticas que se realizan 8 en este grupo de pacientes, solo el 50 y 40% de los pacientes sobreviven a los 3 años y 5 años de una amputación, y los pacientes diabéticos tienen entre 15 y 40 veces más posibilidades de requerir una amputación versus los pacientes no diabéticos. Lo más triste de esto es que el 85% de estas amputaciones se podrían evitar con un diagnóstico y un tratamiento precoz. Pensemos que cada 30 segundos se amputa la extremidad de un paciente diabético en el mundo, ¿no? Con lo cual son cifras escalofriantes. Muy bien, cuando nos enfrentamos a un pie de estas características, el tratamiento conservador no es suficiente. Estos pies generalmente lo que van a necesitar es oxígeno, y la única manera de darle oxígeno es a través de una revascularización, que básicamente podemos realizarla por vía abierta o por vía endovascular, y de la vía endovascular es lo que vamos a hablar ahora. Inicialmente, históricamente, comenzamos tratando primero la región ilíaca, era lo más sencillo, vasos de gran calibre, de fácil acceso. Posteriormente pasamos al tratamiento de la región femoropoplitea y luego a la región infrapatelar, que estos pacientes sobre todo van a tener una gran preponderancia de lesiones a este nivel. Y cuando llegamos hasta aquí dijimos, bueno, estamos hechos. La verdad que estábamos muy contentos, y en los últimos años surgió el desafío del tratamiento de las arterias del pie. Como existe en el cerebro, en el corazón y en el pie, tenemos diferentes territorios vasculares, digamos, vamos a tener arterias que van a irrigar diferentes zonas del pie. Existe un modelo angiosómico, que esto nos dice qué arteria irriga cada región del pie, y por ende es hacia donde nosotros debemos buscar una revascularización en función de la lesión trófica que tiene el paciente para lograr la cicatrización o el cierre del lecho de amputación en el caso que se realice una amputación menor. No obstante, en estos últimos años han surgido algunos conceptos nuevos, como son la enfermedad de pequeños vasos, y en esa enfermedad de pequeños vasos lo que tenemos, que empezó a jugar un rol sumamente importante en la evolución clínica de estos pacientes, es el arco plantar. Entonces, todas las lesiones que se encuentren en el retropié, o sea, del arco plantar hacia atrás, hoy nos estamos guiando por el modelo angiosómico para elegir qué arteria debemos recanalizar.
Y todas las arterias, las lesiones que se encuentran en el antepié, básicamente nuestro vaso target va a ser el arco plantar. Si nosotros tenemos este paciente con una lesión trófica, por ejemplo, a nivel de los dedos, y tenemos este pie desértico, de nada nos sirve tener una tibial anterior o posterior completamente abiertas. En estos pacientes lo que tenemos que buscar es abrir el arco plantar para que esos dedos mejoren su perfusión. Claramente en estos pacientes, si no abrimos el arco plantar, vamos a tener un mal resultado clínico, vamos a tener una menor tasa de cicatrización de heridas y una mayor tasa de amputación mayor y menor. Por lo tanto, el modelo angiosómico, puro y duro, como lo conocíamos hasta hace poco tiempo, quizás es insuficiente cuando incorporamos el concepto de enfermedad de pequeños vasos, y es donde el arco plantar empieza a jugar un rol sumamente importante. Los arcoplantares tenemos el tipo 1, que es este, que lo ven, es un arco completo. Ven la arteria pedia, la arteria plantar lateral, que se unen en el arco plantar y forman el arco plantar, que es un arco completo. El tipo 2 cuando es incompleto, ya sea porque falta la pedia o falta la plantar lateral. Y el arco tipo 3, que es esto, que lo que ven prácticamente es un pie desierto, en el cual no tenemos ni plantar, ni pedia, ni arco plantar. Claramente cuando comenzamos a tratar esto necesitamos capacitarnos, tuvimos que cambiar la cabeza, ya que esto también asume un mayor número de complicaciones, ya que si fracasamos en lograr recanalizar el arco, la tasa de amputación va a ser mucho mayor, ya que al paciente le quitamos toda vía de colateralidad. Y por supuesto con un desarrollo tecnológico muy importante, en el cual se han diseñado materiales específicos y dedicados para el tratamiento de estas arterias de tan fino calibre. Por ejemplo, vemos este paciente, en el cual es un paciente que tiene un arco plantar ausente, no hay pedia, no hay arteria plantar, y fíjense que una vez que recanalizamos toda la arteria tibial anterior, la arteria pedia y el arco plantar, fíjense cómo mejora la perfusión de la lesión que tenía en el talón y en los dedos. Claramente con esto vamos a mejorar la tasa de cicatrización de heridas, vamos a mejorar la tasa de amputaciones menores y mayores. Este es otro caso, por ejemplo, con un arco tipo 1, en el cual vemos que si bien el arco está permeable, vemos una arteria pedia y plantar y un arco con lesiones, y la única arteria que vemos que llega al pie es la arteria peronea. O sea, nosotros en este caso nos debemos plantear revascularizar los vasos tibiales. Perdón, acá vemos cómo estamos entrando por arteria tibial anterior primero, donde hacemos pedia y arco plantar, y luego por arteria tibial posterior, donde hacemos plantar lateral y arco. Y este es el resultado final una vez que logramos hacer una revascularización completa, donde tratamos arteria tibial anterior, posterior, pedia, plantar lateral y arco plantar. Este es un trabajo interesante porque lo que hicieron fue un análisis retrospectivo de un grupo de pacientes que trataron con isquemia crítica, en los cuales buscaron ver cuál era el impacto clínico del arco plantar permeable. Entonces dividieron los pacientes en aquellos que tenían un arco completo, un arco incompleto y un arco ausente. Lo que hicieron fue evaluar la tasa de cicatrización de heridas, la tasa de amputación libre de amputación menor, libre de amputación mayor y la sobrevida. Si se fijan, vemos que a los 3 meses, aquellos pacientes que tenían un arco plantar completo cicatrizó el 50%, incompleto 28% y ausente tan solo un 20%. La tasa de amputación libre de amputación menor fue del 84 y 82% para un arco completo e incompleto y solo un 49% para un arco ausente. Y lo mismo la tasa de amputación mayor, fíjense que los pacientes con un arco completo estuvieron todos libres de amputación mayor versus un 70% de los pacientes que tuvieron un arco ausente. Y también vemos que la sobrevida fue del 90% en los pacientes con arco completo versus 62% para los pacientes con arco ausente. Acá vemos un caso, por ejemplo, esta paciente, fíjense, tiene una femoral superficial, hipoplitia permeable, y cuando llegamos a la parte infrapatelar vemos que tenemos todos los vasos infrapatelares ocluidos, solo vemos circulación colateral, y en el pie directamente vemos prácticamente un pie desierto, vemos la arteria pedia, plantares y arco plantar ocluidos. Lo que hicimos en este paciente, fíjense, logramos recanalizar toda la arteria tibial posterior y la arteria plantar, llegamos hasta el arco, hicimos una angioplastia de esto, y una vez que llegamos a revascularizar toda la tibial posterior y la plantar, nos pasamos a ocupar
del arco plantar. ¿Por qué? Porque era una paciente que tiene una pérdida extensa de tejido, era una paciente que tiene una amputación del primer y segundo dedo, que había evolucionado mal, con una necrosis de todo el lecho de amputación, y necesitamos aportar gran cantidad de flujo para mejorar la cicatrización de esa herida, así que nos planteamos hacer el arco y 2 vasos infrapatelares. ¿Podemos activar el video? Esto es simplemente un video para que vean, ahí estamos en el arco plantar, fíjense que estamos con una guía intentando revascularizar parte del arco y de la arteria tibial anterior, ahí formamos un loop y vemos cómo estamos revascularizando todo el arco plantar y la arteria pedia. Ahí hacemos una angioplastía y fíjense, con el balón inflado seguimos avanzando la cuerda por vía retrógrada para recanalizar toda la arteria tibial anterior. En este caso estamos trabajando desde la vía femoral y lo que hicimos fue entrar en tibial posterior, plantar lateral, arco plantar y por vía retrógrada estamos revascularizando la arteria tibial anterior. Generalmente son procedimientos complejos, dar la vuelta a través del arco, generalmente son procedimientos que van a insumir muchos recursos y tiempo. Ahí seguimos avanzando con la cuerda a través de toda la arteria tibial anterior, fíjense cómo vamos avanzando el catéter, hasta llegar a un sitio donde volvemos a tener la arteria tibial anterior permeable, y de esa manera lo que vamos a hacer finalmente es poder avanzar el balón para poder hacer una angioplastía de toda la arteria tibial posterior, plantar lateral, arco, pedia y tibial anterior. Fíjense que ya estamos prácticamente en el tercio proximal de la pierna y con la guía finalmente ahí vamos a ver cómo logramos conectar con la arteria tibial anterior el segmento proximal que estaba permeable, ¿sí? Una vez que lleguemos con el balón hasta el origen de la arteria tibial anterior, prácticamente hasta la arteria poplitea, vamos a comenzar a hacer una angioplastia. Generalmente en estos casos utilizamos balones largos, balones de 150, 200 milímetros de longitud y generalmente balones para un arco plantar entre 2 y 3 milímetros es habitualmente con lo que trabajamos. Fíjense la guía cómo se curva por la presión que estamos haciendo para poder avanzar los materiales. Y esto vamos a ver el resultado final. Fíjense cómo recuperamos toda la arteria tibial anterior, toda la arteria tibial posterior. Acá vamos a ver una angiografía del pie, cómo tenemos permeable la arteria tibial posterior distal, la plantar, el arco plantar, la pedia y la tibial anterior distal. Fíjense qué buena perfusión tenemos en todo el antepié, que es todo el sitio que buscábamos mejorar la perfusión para que cierre el lecho de amputación. Fíjense que todo el antepié, la mejoría que tenemos en el flujo de este pie. ¿Podés? Ahí está. Cuando terminamos un procedimiento de estos y nos quedamos sumamente felices y contentos, la realidad es que esta angiografía no significa el éxito final de este paciente, ¿no? Piensen que después tenemos que trabajar en equipo justamente, sobre todo para trabajar en las comorbilidades del paciente, que ya por lo general van a ser pacientes muy comórbidos, y tratar las lesiones tróficas del pie. Yo he visto muchos pies con pulso pedio o tibial posterior que han terminado amputados, ¿sí? O sea que el trabajo en equipo es fundamental para obtener buenos resultados. Por esta razón, ya hace un tiempo en el hospital generamos la unidad de patología vascular periférica, en la cual trabajan el servicio de cardiología, hemodinamia, cirugía cardiovascular y diagnóstico por imágenes, la sección de radiología vascular intervencionista y estudios vasculares, en la cual estos pacientes en la actualidad les estamos dando un enfoque global, ya que de nada nos sirve realmente poder salvar la extremidad y que termine el paciente falleciendo por un infarto agudo de miocardio o que el paciente tenga un stroke y quede con las limitaciones que esto conlleva o que fallezca por el stroke mismo, ¿no? O sea que el paciente tenemos que verlo de una manera global. Es fundamental estos pacientes verlos como un todo y no solo como un pie. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta si la enfermedad intrapié es una limitante, claramente no es una limitante, exige un elevado expertise y recursos, y quien trata clínicamente estos pacientes debe exigir la revascularización del pie cuando está indicado. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habitualmente ven muchos pacientes con enfermedad vascular periférica y dependan del lugar donde trabajen o no,
Es importante que quien realiza el tratamiento de estos pacientes quizás tengan estos conceptos, ya que hoy hay muchos pacientes que se consideran no revascularizables y la realidad es que los pacientes no revascularizables son muy pocos. Quizás son aquellos pacientes con mucha enfermedad intrapié, sobre todo los pacientes dialíticos, pero en el resto la tasa de éxito técnico hoy por hoy es muy elevada y es importante que ustedes como médicos clínicos exijan resultados acordes para lograr buenos resultados clínicos en estos enfermos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente disertación. Lo invitamos al doctor Arturo Cajide, que nos va a hablar del HERT-TEAM y el cardiólogo clínico. Arturo. Bueno, muy bien. Gracias, Rodolfo. Bueno, este va a ser el tema mío de presentación. Y esto obedece a lo siguiente. Fíjense ustedes, ahora tenemos mucho HERT-TEAM sobre prevención, estenosis aórtica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Todas estas son situaciones de alta prevalencia, donde hay un grupo de cardiólogos que están especializados que ven estas patologías desde distintas perspectivas, ¿verdad? Frente a esta situación de toda esta cantidad de HERT-TEAMs, la pregunta que uno se hace es, ok, ¿cuál es el rol que tiene el cardiólogo clínico en estas circunstancias? ¿Cómo interacciona un cardiólogo generalista con un grupo altamente especializado? ¿Se sigue viendo todo bien? Porque ya, ahí está. Porque ahora sí. Entonces la pregunta que sigue finalmente es, ok, tenemos un cardiólogo clínico más o menos generalista y un clínico generalista. Y todo esto, si es de alta prevalencia, evidentemente va a ser evaluado por el generalista. Entonces la pregunta que sigue es, ok, ¿podrá ocurrir que el generalista directamente interaccione con el HERT-TEAM en situaciones de alta prevalencia y en alguna medida el cardiólogo clínico se transforme en un espécimen que va a desaparecer? Porque hay mucha especialización en un lado y mucha generalización en el otro. La pregunta que sigue es simple. ¿Qué cantidad de información debe manejar el cardiólogo clínico que no sea tan elevada como la que maneja el HERT-TEAM en distintas especialidades, pero que al mismo tiempo sea superadora de la información que tiene un clínico? Y este va a ser el tema de mi presentación. Fíjense lo siguiente. La primera pregunta es, el riesgo, la mejor forma de evaluar esta situación es decir, bueno, a ver, en las situaciones de alta prevalencia, ¿qué cantidad de información debería tener un cardiólogo clínico? Entonces, hagamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en prevención, el riesgo condiciona la intensidad del tratamiento. Este es un eslogan general que nos permite entrar en este tipo de información. Veamos lo siguiente. Esta es una escala de riesgo, la que está abajo de todo, continua, que uno puede acceder a esta escala de riesgo a través de la ecuación de la American Heart American Association. Hay un muy bajo riesgo, hay en prevención primaria un riesgo intermedio, algunos pacientes en prevención primaria alcanzan el riesgo, un riesgo alto, la prevención secundaria ya se ubica en ese rango de riesgo que figura ahí, ¿verdad? La placa subclínica ya la elevamos al nivel de riesgo secundario, y hay pacientes que reúnen, luego de haber tenido un evento vascular, es decir, están en prevención secundaria, muy alto riesgo. Son los pacientes diabéticos con muchos factores de riesgo, los pacientes que son panvasculares y los enfermos que no han sido perfectamente revascularizados o aquellos que tienen una hipercolesterolemia familiar. Esto es prevención secundaria de muy alto riesgo. Finalmente tenemos una última condición que es el síndrome coronario agudo, donde podríamos decir que se trata de una condición de alto riesgo, pero en una etapa muy acotada de la evolución de la enfermedad coronaria, que son los siguientes 12 meses. Muy bien, ¿cuál sería en estas situaciones diferenciadas la posibilidad de instrumentar farmacológicamente a este grupo de pacientes? Bueno, tenemos dos tipos de intervenciones, como figuran allá arriba: disminuir un 30% el LDL con atorvastatina 40 o rosuvastatina 20, o duplicándose esas dosis, ator 80, rosus 40, vamos a obtener una disminución del 50% de los valores de LDL. En prevención primaria,
el enfermo que se encuentra en riesgo intermedio, tenemos que conseguir una disminución del 30% y bajarla y comenzar a actuar y tener por objetivo presiones arteriales inferiores a 140-90. Si el paciente se encuentra en alto riesgo, se encuentra en un riesgo alto, pero en prevención secundaria ya, bueno, ahí vamos a proponer una disminución del 50% del LDL, ya comenzamos en prevención secundaria a agregar aspirina y bajamos el punto de corte de la presión arterial a 130-180. Ahora bien, si el enfermo, por el contrario, tiene prevención secundaria en muy alto riesgo, bueno, ya no tendremos solamente como objetivo bajar un 50% del LDL, sino alcanzar un valor determinado de LDL. El target es 55 miligramos por decilitro o menos de LDL. Vamos, como antes, a agregar aspirina y eventualmente podríamos considerar en algún grupo de pacientes agregar una doble antiagregación prolongada en prevención secundaria. Por último, en el síndrome coronario agudo, bueno, aplicamos una estrategia exactamente similar a la de la prevención secundaria. Como ustedes ven, esta sería una información básica que el cardiólogo clínico pudiera manejar perfectamente y nos permite, en principio, poder dialogar claramente con quien se dedica al tratamiento de las dislipidemias y este tipo de cosas. Veamos una segunda situación muy prevalente que es la enfermedad coronaria. Y aquí el resumen, el contexto sería, en un contexto clínico favorable, en principio, revascularizar a los pacientes. Veamos lo siguiente. Si un paciente tiene síntomas típicos de enfermedad coronaria, bueno, no hay duda, en este momento tenemos que ir a la coronariografía y eventual revascularización. Ahora, si los síntomas son dudosos, si el paciente ha disminuido la función ventricular en los últimos meses, o si tiene una insuficiencia cardíaca de reciente comienzo y nos preguntamos, ¿podrá ser coronaria? Bueno, ahí tenemos que confirmar que es coronaria. Si el paciente tiene menos de 60 años, hacer una tomografía computada, pero si tiene más de 60 años, en la tomografía computada puede tener falsos positivos, por lo cual podemos optar por un test funcional. Si en ambas situaciones es positivo, hacer una coronariografía y eventualmente, en ciertas circunstancias, podemos directamente hacer una coronariografía. De modo que esta es la aproximación general de cómo manejar un paciente en principio hasta disponer de un estudio que nos demuestre que sea coronario. Ahora bien, si finalmente confirmamos que es coronario y tenemos que optar por revascularización, nos preguntamos, ¿angioplastía o cirugía de revascularización? Depende con quién uno interaccione la situación. O sea, si hablamos directamente con el especialista en hemodinamia, nos va a decir que una proporción muy alta de pacientes pueden ir a la angioplastía. Si hacemos el planteo con cirugía cardiovascular, nos va a decir se tiene que operar. De modo que la pregunta que uno se dice, bueno, yo como clínico, ¿qué tengo que saber? 3 o 4 datos. ¿Es factible técnicamente hacer una angioplastía? ¿Se puede hacer una cirugía también? Ahora, ¿hay lesiones complejas porque son múltiples o están en el momento donde se bifurcan los vasos y hay que poner más de un stent y hacer tratamiento de ramas que se bifurcan? Eso ya significa cierta complejidad. De modo que si tenemos lesiones múltiples, ya deberíamos en principio decir es mejor la revascularización. ¿Hay una preferencia del paciente? Bueno, ese dato también deberíamos considerarlo. Por último, debemos recordar que las oclusiones totales del 100%, que no son agudas en el contexto del síndrome coronario agudo, en principio ameritan la revascularización. Por último, deberíamos decir que la diabetes ya no es sinónimo de CRM, sino que ya hay datos que afirman que la angioplastía es una buena opción. De modo que sería una información básica con la cual nosotros podríamos interaccionar y tomar posiciones como clínicos generalistas en las decisiones de enfermedad coronaria. Vayamos ahora a otra situación que se ha transformado en extremadamente prevalente y es la estenosis aórtica. Es una condición muy prevalente, hay fisiopatologías con multiplicidad de datos, pero en la práctica la decisión se toma solo con alguno de ellos. Veamos algunos ejemplos. Este es un trabajo que apareció, hay distintos trabajos. Entonces un cardiólogo general o eventualmente un clínico dice, fíjense, lo que está arriba es la respuesta ventricular, lo que está abajo es la respuesta de todas las cámaras ventriculares y lo que sigue son una cantidad de datos. Esto nos produce cierto temor y decir yo de estenosis aórtica no voy a leer nada porque es muy complejo. Y si uno finalmente dice, bueno, a ver, ¿cuáles serían los datos que podrían ser relevantes para la toma de decisiones? Y se encuentra con toda esta información. Y cuando uno dice, bueno, toda esta información no la puedo manejar yo. De modo que dice, mira, tiene algo en la válvula, bueno, mándenlo a y yo ya no interacciono más con la patología aórtica. Ahora, muchos de estos datos no son a una evidencia leve,
Su traslado sistemático a la práctica es un poco difícil porque hay sesgos, factores de confusión, puntos de corte retrospectivos y estudios que muchas veces son unicéntricos. Por lo tanto, ¿hay algún par de datos que podamos tener como para poder interaccionar con el HERT team valvular? Bueno, yo diría, a ver si podemos plantear estas cuestiones. ¿De qué depende el pronóstico? De la severidad de la valvulopatía, pero también de cómo está el miocardio y cuántas comorbilidades tiene. Segundo tema, cuando hay comorbilidades o disfunción miocárdica, es decir, de dónde viene la enfermedad, es un problema. Es difícil definir el origen de los síntomas por la clínica y aún por un test funcional. Es por la válvula, es por el miocardio, es porque el paciente tiene además ciertas dificultades pulmonares, renales y demás. La severidad de la estenosis aórtica siempre va a guardar relación con la dilatación de las cavidades. Si está dilatada la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, si tiene hipertensión pulmonar, si tiene insuficiencia tricuspidea o tiene una fibrilación auricular, todo eso indica que en principio el paciente tiene un pronóstico reservado. Ahora bien, yendo a la válvula aórtica, si el gradiente medio es de más de 40, punto, tiene una estenosis aórtica severa y en principio habría que ir a la intervención, en principio, aunque por supuesto depende del contexto general, ¿verdad? Pero en principio, una posición mía es por qué este paciente no debería ser intervenido con una estenosis aórtica que es severa. Ahora, en los enfermos que son añosos, por ejemplo de más de 75 años, ahí se complejiza un poquitito la situación. ¿Por qué? Porque el gradiente medio está entre 20 y 40, pero el área está reducida. Entonces, por gradiente es moderada, pero por área es severa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ventrículo es chico. La fracción de eyección está conservada y dice, pero ¿cómo? Si el ventrículo se contrae bien, ¿por qué tiene un gradiente bajo si la área valvular es muy pequeña? Bueno, toda esta historia se complica un poquitito y esto ha llevado a que muchas veces hay dificultades. Y yo diría simplemente, cuando el gradiente está entre 20 y 40 y nos dicen, mira, a lo mejor tiene una estenosis aórtica severa, bueno, un buen indicador sería ver cómo está el score de calcio. Hacer una tomografía y ver si el score de calcio está muy alto, y lo más probable es que es severa. Y si es severa y tiene síntomas en esta época, bueno, el TAVI es una buena opción de intervención. La troponina y el BNP son biomarcadores sensibles. El problema es que no nos indican cuántos son de origen de las comorbilidades, cuánto es miocárdico y demás, de modo que no son muy específicos. Por último, si el paciente tiene alto riesgo, y eso va para el TAVI en este momento, ahora si tiene un riesgo intermedio, optar por TAVI o reemplazo valvular, y tiene un riesgo bajo, todavía es sinónimo de reemplazo valvular quirúrgico. Dos palabras con la FA. Es de muy alta prevalencia, el control del ritmo es actualmente el objetivo, y esto nos lleva a que tal vez los ensayos que tenemos ahora, que no demostraron que el control del ritmo es mejor que el control de frecuencia, es porque probablemente no sean representativos. Entonces el clínico debería decirse, a ver, ¿cómo se presenta una fibrilación auricular? Bueno, cuando el paciente de nuevo presenta una fibrilación auricular puede tener palpitaciones o sentir algo de incomodidad. Doctor, me siento raro, hay algo que no está bien. Algunas veces la FA desencadena o empeora una insuficiencia cardíaca, o simplemente la clase funcional. Y el otro tema es que algunas veces se presenta como un hallazgo. Es decir, mire, uno le hace un electro, toma el pulso y dice, está fibrilado. ¿Cuánto tiempo hace? No se sabe bien. ¿Cuál sería la estrategia en el manejo de la FA? Si es paroxística, tiene 48 o 72 horas de evolución, o reciente, que a título personal me parece que cuando tiene hasta 6 meses de evolución, uno debe tratar de revertir la arritmia. Ahora, si son reiteradas con 2 o 3 episodios, luego de haber sido revertida, bueno, uno intenta una nueva reversión y dice, a ver qué dicen los médicos de electrofisiología. Cuando es de tiempo desconocido, la posición personal mía es más bien tendiente a evaluar la opción de una cardioversión, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que son de tiempo desconocido, pero son de poco tiempo de evolución. Por último, si está comprobadamente demostrado que hace mucho tiempo que la tiene, más de 6 o 8 meses, bueno, ahí hay que controlar la frecuencia, y lo mejor para controlar la frecuencia son los beta bloqueantes. Con respecto a la cardioversión, si el paciente está anticoagulado, podría no hacerse un eco transesofágico, pero acá nosotros, casi por sistemática, siempre lo hacemos. Una vez el enfermo está anticoagulado y sin embargo aparece un coágulo, así que sistemáticamente le hacemos un eco transesofágico. ¿Hay una edad límite para derivarlo y hacer una ablación? Y no, esto está cambiando mucho. Nuevamente depende del contexto. Ojo, cada vez que decimos depende del contexto, ¿quién da el contexto? El clínico. Por último, ¿se puede retirar la anticoagulación después de haber tenido una cardioversión o una ablación exitosa? Es complicado.
es un tema que deberíamos discutirlo con el electrofisiólogo, pero es muy complicado. Si uno va por el chas, bueno, ningún paciente va a poder, después de haber alcanzado ritmo sinusal, sacarle la anticoagulación. Y si uno va con Holter repetido, bueno, es una problemática no totalmente asegurada cuál es la mejor estrategia. De modo que sacar la anticoagulación es un problema. Habría que el clínico hablar con el electrofisiólogo y decir, ¿le puedo sacar la anticoagulación a este paciente? Por último, hay que anticoagular a los pacientes y la mayor parte de los enfermos están más de CHAS de 1, más que CHAS 1. Eso es lo real. La prevalencia de un CHAS por debajo de menos de 1 es muy poco frecuente. Y terminando, insuficiencia cardíaca, otra vez, ¿qué debería saber un cardiólogo de esto? Bueno, diría que tratar o prevenir la insuficiencia cardíaca es lo mismo. En segundo lugar, que ojo, cuando uno tiene una curva, si uno hace el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, clínico, no por ningún estudio, clínico. Bueno, hay un enfermo que tiene la fracción de eyección reducida y hay otro que la tiene preservada y algunas veces la mitad está en un lado y la otra mitad está en el otro. Esto que está acá es una curva de distribución de fracciones de eyección, una curva de distribución de frecuencia de fracciones de eyección en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca clínica. Ahora, en general no hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Fíjense lo siguiente. Le tenemos que hacer tratamiento farmacológico, sí. ¿Cuál es? El bloqueo neuroneuronal. Ese es el tratamiento. Y no hay mucha diferencia entre la preservada, con la preservada o con la hipertensión. ¿Por qué? Porque le damos las mismas drogas para bajar la presión arterial, que son el bloqueo neuroneuronal y los beta bloqueantes, y tal vez la única diferencia sería que referente a los bloqueantes cálcicos, ameritan la posibilidad de ser utilizados en la preservada de la hipertensión. Pero básicamente insuficiencia cardíaca y hipertensión es lo mismo. Tenemos que dar diurético y si tiene síntomas actuales, sí, o si tiene reiteradas descompensaciones. Por último, en la diabetes, bueno, estas nuevas drogas que son los bloqueadores de la reabsorción de glucosa y sodio en el tubo del nefrón. Bueno, estas situaciones evidentemente parecen en este momento indicar que es una opción y en los pacientes con diabéticos sería una opción el tratamiento con este tipo de drogas. Por último, ¿qué tenemos que hacer cuando tiene arritmia o fibrilación auricular? Tratar de revertirlo. ¿Por qué? Porque hay un feedback de retroalimentación positiva. La insuficiencia cardíaca produce taquicardia y la taquicardia produce insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la opción? Cardioversión y ablación. Habría que revascularizarlo. Si tiene angina o disfunción reciente, en general, habría que hacerlo. Mi actitud en esto es más bien revascularizar. Habría que hacer viabilidad, ojo. Muchas veces uno debería entrar por el cateterismo y ver, ¿hay algo para revascularizar? Si hay algo importante debido a la localización de la arteria, revascularizar. Si la cosa es muy complicada, porque nos dicen, ojo, es complicado, tengo que ir a la cirugía, o es difícil, o tiene riesgo, bueno, ahí tenemos que ir más sobre seguro. Pero si no, probablemente entrar directamente por la coronografía y ver factibilidad técnica sería una buena opción. Otra opción sería, bueno, el bloqueo de rama izquierda, que nuevamente es un mecanismo de feedback. La insuficiencia cardíaca produce remodelación con bloqueo de rama, pero el bloqueo de rama acentúa la situación, fíjense, un feedback positivo. Y lo último, este es un tema que va a estar en discusión seguro, cuando un enfermo tiene una estenosis aórtica moderada con insuficiencia cardíaca, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que intervenirlo? Bueno, este es otro tema. Tal vez sirva para saber hacia dónde van las cosas. Fíjense ustedes entonces que hay una cantidad de situaciones que ameritan distintas opciones, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, y es ahí donde uno dice, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el rol del cardiólogo clínico? Y extendiendo esto, no solo a insuficiencia cardíaca, sino a prevención, estenosis aórtica y fibrilación auricular muy extensa, bueno, habría por lo menos una información mínima que debería poder tener, porque en caso contrario, lo más probable es que rechace todo tipo de información y quede cada vez más postergado en esta secuencia que hemos dicho, cardiólogo, generalista, clínico y demás. Pero hay una segunda causa por la cual debería tener alguna participación y es que todos estos son HERTIM, de prevención, de estenosis, de valvulopatías, de arritmias, de insuficiencia cardíaca. Y el cardiólogo clínico dice, bueno, ¿y a quién le mando todo esto? ¿Qué hago? ¿Recorro todas esas opciones? Bueno, si tuviera un cierto nivel de información, podría optar, interaccionar con los HERTIM y decidir, voy a elegir de estas opciones una de ellas. Porque muchas veces están superpuestas y ameritan una decisión clínica que requiere, como decíamos recién, evaluar el contexto clínico general. Muchas gracias.
Bueno, gracias Arturo. Bueno, ahora vamos a hablar, me toca a mí la charla sobre insuficiencia mitral funcional, cuándo intervenir. No, este no es el comienzo. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta es, este tema está en boga en los últimos años, especialmente por las técnicas percutáneas que fueron sobreviniendo y algunos trabajos randomizados que fueron saliendo. Vamos a ver un poco qué significa esto de funcional y a ver si podemos contestar hoy la pregunta. Estas cuatro cosas definen un poco el tema. La insuficiencia mitral funcional es una entidad que tiene múltiples mecanismos, ya vamos a ver, no es una sola, no es un mecanismo solo. Esto es importante en el momento de la decisión. La indicación de intervenir no tiene una clara aceptación salvo indicaciones puntuales. Y eso, hasta hoy, prácticamente uno queda con este concepto. Las guías incorporaron las técnicas percutáneas o quirúrgicas, siempre clase 2, A o B, ¿no? Hasta ahí llegaron las guías clínicas, y siempre cuando uno tiene que intervenir una valvulopatía, la ecuación clínica depende de la durabilidad del procedimiento y de la morbimortalidad del mismo. Vamos a intentar responder estas cuatro cosas, y lo primero de esto es esta clasificación, que es muy nueva, es la clasificación a la que estamos habituados. ¿Qué significa funcional? Para muchos, funcional es sinónimo de secundaria. Significa que alteraciones del ventrículo de la aurícula izquierda conlleva una alteración secundaria a nivel de la válvula mitral donde no está afectada primariamente. Y acá, si ustedes pueden ver, ustedes tienen los puntos rojos. Las tipo 1, con movimiento normal y morfología normal de la válvula, se da habitualmente en las insuficiencias mitrales funcionales, específicamente auriculares. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver más en detalle, este mecanismo. Aurículas que están muy dilatadas. Esas aurículas dilatan el anillo al dilatarse distiende todo el aparato subvalvular, y esto genera falta de coaptación y reflujo. Y en el tipo 3B, como ustedes ven, son restrictivas en sístole las valvas, morfología que es normal. Estas insuficiencias mitrales secundarias se dan habitualmente en las miocardiopatías, y estas miocardiopatías o pueden ser difusamente hipokinéticas, donde la distribución centrípeta de los músculos papilares hacen que la valva y el anillo incrementen su diámetro y hagan que no capten las válvulas, y las insuficiencias mitrales isquémicas, preferentemente las que tienen retracción de una valva, ¿no? Muy frecuentemente la valva posterior, dilatación posteromelial del anillo y un pseudoprolapso anterior que no llega a ser prolapso, obviamente, pero un pseudoprolapso anterior con falta de coaptación y un jet que es más excéntrico que lo habitual. Y ahí ustedes ven la etiología mixta, porque muchos de estos pacientes que son añosos pueden tener un compromiso como el que dijimos antes, pero pueden tener calcificación valvular o valvar y asociarse los dos mecanismos. Ahí en el comentario dice que una cosa, la valva anterior, cuando se asocia el pseudoprolapso al compromiso de retracción de valva posterior, es habitualmente puramente secundaria, y la etiología. Y ese mecanismo es muy típico de las insuficiencias mitrales isquémicas, como vamos a ver ahora. O sea, que en el concepto tipo 1 y tipo 3B son habitualmente las insuficiencias mitrales funcionales o secundarias. Todo el resto está dado el mecanismo para las primarias. Si uno ve en esto, una cosa muy simplista, uno dice que los mecanismos para las insuficiencias mitrales funcionales son o ventriculares o auriculares. En el primer caso, en la insuficiencia mitral funcional, en el primer dibujo, el ventrículo está dilatado simétricamente, esféricamente, tracciona centrípetamente en los músculos papilares, tracciona el anillo, y ese déficit de coaptación de las valvas mitrales hace que se genere un jet de reflujo preferentemente central.
En el segundo dibujo, las insuficiencias mitrales isquémicas, habitualmente por infartos posterolaterales o inferoposterolaterales, lo que genera es mucha retracción de la valva posterior y como se ve ahí, la valva anterior no termina de coaptar con la valva posterior, genera ese pseudoprolapso y las insuficiencias mitrales son excéntricas. Entre comillas, ¿qué es lo que se dice ahora? Que estas, si bien son funcionales o secundarias, ¿no?, se comportan mucho como primarias, porque ya está afectada la valva secundariamente, a diferencia de las primeras. Y la tercera es la insuficiencia mitral auricular de la que hablamos previamente, donde la línea de coaptación se hace plana, la aurícula se distiende primeramente el anillo y hay una falta de coaptación valvar donde hay una insuficiencia mitral, un reflujo que muchas veces es central o excéntrico. Estos mecanismos son habituales. Ahora, ¿qué es lo que uno puede decir de esto? En la etiología no isquémica, o sea, las miocardiopatías idiopáticas, la dilatación ventricular es global. Hay un tironeamiento valvar simétrico, posteriormente dilatación anular y posteriormente una dilatación global de todas las cavidades izquierdas. Hay una cosa que me parece interesante de acá es, este tipo de insuficiencia mitral en este tipo de miocardiopatías es mayormente dinámica. Hay una deformación ventricular y anular y auricular izquierda. Es mayormente dinámica. ¿Qué significa mayormente dinámica? Significa que si al paciente lo tratamos médicamente intensivamente, esta insuficiencia mitral puede reducirse y también con efectos de la pre y poscarga. En la etiología isquémica, ¿no?, la segunda flecha, la dilatación habitualmente es regional. Hay un tiraneamiento y retracción valvar y de todo el músculo papilar y cordal habitualmente y secundariamente se dilatan las cavidades izquierdas. Cuando se produce este mecanismo, la insuficiencia mitral habitualmente es más fija, es menos dinámica y hay habitualmente deformación ventricular primaria por la etiología. Y la tercera, la auricular izquierda, donde el primer compromiso es la distensión anular y posteriormente la falta de coaptación pero sin tiraneamiento valvar, esta forma de insuficiencia mitral funcional es muchísimo menos dinámica porque deforma la aurícula, ¿no?, y habitualmente la tracción anular se deforma el componente anular y se pierde el comportamiento de esfínter anular. Por lo tanto, es mucho más difícil, a pesar del tratamiento médico intensivo, llevarlo a retraerla o disminuirle la severidad del reflujo, ¿no? Este concepto del dinamismo para mí es importante por el hecho de la toma de decisiones posteriores. Lo otro es, acá están las imágenes, el tipo 1 normal, una gran dilatación auricular izquierda, una insuficiencia mitral, fíjense que la aurícula es casi 1,5 veces el ventrículo, las dos aurículas están dilatadas en este caso. Un segundo es el tipo restrictivo en sístole, donde evidentemente hay una gran esfericidad ventricular, gran dilatación, falta de coaptación valvar y el reflujo, que muchas veces es central o algo excéntrico de acuerdo a cómo estén distribuidas las fuerzas a nivel del anillo y de las valvas. Y el tercero es un componente mixto, calcificación anular y valvar contracción apical, es un paciente con un infarto inferior pero con calcificación del anillo previo, donde hay un reflujo que es doble, central y excéntrico, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, muchas veces uno quiere simplificar, pero a veces la clínica diaria da algunos componentes, uno tiene que mirar un poquito mejor el mecanismo, por eso debe depender la resolución también. Lo otro es, ¿qué indicaciones hay en la intervención? ¿Qué indicaciones hay claras en la intervención? En la insuficiencia mitral isquémica, lo claro, que las insuficiencias mitrales grado 3 o 4, ya graves o moderadamente graves, en este caso, si uno va a revascularizar, uno tiene que intervenir la válvula mitral, ¿no? Esto más o menos todos nosotros lo tenemos en cuenta, todos nosotros actuamos de esta manera. Ahora, en las insuficiencias mitrales no isquémicas tenemos varios problemas. La definición de severidad. Si la insuficiencia mitral ahora dicen que es desproporcionada, ya vamos a ver este concepto o no, que depende del volumen ventricular y del reflujo, de la posibilidad de intervención que tenemos, de la posibilidad de que el paciente tenga tratamiento médico completo, si se puede resincronizar o no, si se puede tratar la fibrilación auricular si es que lo tiene, o si realmente ya es un paciente que está pasado y evidentemente no hay que hacer nada sobre la mitral y ese no es un punto independiente para tratar, sino el paciente ya es fútil y tiene un puente a trasplante o evidentemente solo tratamiento médico, ¿no? O sea que uno tiene que pesar dos cosas, la durabilidad y la morbimortalidad, la presencia de tratamiento médico intensivo completo para el paciente y la desproporción del reflujo en relación al ventrículo izquierdo. De estas cosas depende un poco la decisión. Y la durabilidad, como ahí dice, en cirugía se empezó a hacer la cirugía en las insuficiencias mitrales funcionales,
pero como evidentemente los resultados no fueron los mejores, se dejó de hacer hace unos años atrás. Y ahora con las técnicas percutáneas vuelve el tema a exteriorizarse y evidentemente no tenemos los estudios percutáneos con muchos años de seguimiento, así que tampoco podemos conocer la durabilidad de esto. Por lo tanto, si uno tiene que hacer un balance entre todo esto, anatomía adecuada, riesgo y ver un poco de qué paciente estamos hablando, ¿no? De las indicaciones de la intervención salieron 2 trabajos randomizados hace un par de años atrás, ¿no? Que más o menos todos conocemos, pero que hay que ver bien algunas cosas que están marcadas acá. Estos 2 trabajos, el COAP y el Mitre-FR, lo que intentaron responder fue la insuficiencia mitral funcional, predominantemente isquémica en los dos, casi el 60% de los pacientes tenían insuficiencia mitral isquémica, si evidentemente los pacientes con tratamiento percutáneo, el clip mitral, más específicamente, favorecía alguna reducción de los eventos, ¿no? Evidentemente los 2 trabajos dieron diferentes. Uno dio significativo a favor del procedimiento y el otro no dio diferencias en relación a no hacerlo. Pero las diferencias entre los dos, sí, acá están marcadas. En el trabajo que demostró una asociación entre la reducción del reflujo mitral con el tratamiento percutáneo y los eventos, o sea, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, los pacientes tenían tratamiento médico óptimo, la selección de candidatos fue más rigurosa, la magnitud del reflujo era más severa, los fenómenos ventriculares eran más chicos, el seguimiento fue un poco mayor, a diferencia del otro estudio, donde no se conocía bien el tratamiento, no está especificado en el protocolo del tratamiento, la magnitud del reflujo la severidad del reflujo era menor, tenían ventrículos más dilatados, ¿no? Y evidentemente el seguimiento fue más corto. ¿Qué se dijo de esto? ¿Por qué las 2 cosas iban en un camino o en otro? Es por lo que dijimos nosotros y otras cosas. Y yo acá les pongo 3 consideraciones. Lo primero que se dijo fue, en el trabajo que dio, en el COAP, evidentemente los ventrículos no estaban tan dilatados, pero el reflujo en relación al grado de volumen ventricular que tenía era desproporcionadamente mayor, a pesar del tratamiento médico óptimo, que en este trabajo estaba muy bien ajustado. Y en ese subgrupo de pacientes, evidentemente, el cortar el reflujo tiene un valor independiente mucho más alto de que si tuviera otro tipo de ventrículo. ¿Por qué? Porque en el otro trabajo, evidentemente había ventrículos mucho más dilatados, los reflujos eran menos severos y probablemente ese reflujo no estaba al paciente, independientemente del reflujo, molestándolo de la manera que realmente lo tenía. Y aparte de eso, el tratamiento óptimo de este grupo de pacientes en el Mitre-FR no fue totalmente ajustado. O sea, son 2 consideraciones. La otra consideración es que si uno se tiene que dar cuenta, hay muchas mediciones en el medio, son pacientes que no están sinusales sino fibrilados, y a veces es muy difícil considerar una cosa y la otra. Por lo tanto, no es tan simple esta distribución de proporcional o desproporcional insuficiencia mitral, porque esto depende de muchas mediciones y errores en mediciones. Lo segundo es, los pacientes tenían máxima dosis tolerada, es probable que también las diferencias se hacían por esto. En el COAP se ajustaba la dosis máxima del seguimiento. En el otro trabajo no había un esquema de seguimiento del tratamiento médico. Probablemente en este grupo de pacientes, ajustando todo, la insuficiencia mitral realmente tiene un valor independiente. En el otro probablemente no. Y lo tercero, y yo lo puse ahí como el que a mí un poco más me seduce, el muy posible, es que en el COAP se excluía ventrículos muy dilatados. Pero en el otro trabajo, más del 30% tenía ventrículos más de casi 70 milímetros de mercurio. 70 milímetros, perdón. Evidentemente, había una población en el segundo estudio donde ya estaba en un extremo, donde no se iba a mejorar a pesar de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? ¿Cómo uno tuviera que pensar esto? Yo creo que la posibilidad de intervenir tienen que ser ventrículos no muy dilatados, con fracciones de eyecciones que están por encima del 20%, y que con esas mediciones, un área efectiva más de 30, una fracción regurgitante más de 50%, determinemos que tiene insuficiencia mitral grave. Esos son los que posiblemente se van a beneficiar. Y evidentemente todos los demás, si la insuficiencia mitral no es grave, no hay duda de que no tiene un valor para intervención. Y si la insuficiencia mitral es grave, pero los ventrículos son muy malos o muy dilatados, evidentemente yo creo que tampoco ahí va a tener asidero realizar una intervención a este grupo de pacientes que están en el extremo. O son fútiles, o hay que mandarlo a trasplantar, o hacer alguna otra cosa, o algún puente del trasplante. Por lo tanto,
Yo le voy a mostrar algunos casos. En este caso, bueno, la gente de la Clínica Mayo en un momento me lo dio. Es una paciente de 92 años, disnea en clase 4, 29% de fracción de eyección, coronarios normales y M grave central. ¿Qué pasa a esta paciente? Una paciente muy frágil que se la evaluó para clip mitral. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Fíjese todas las mediciones para el clip. Evidentemente, para la técnica percutánea hay una serie de pasos para saber si se puede realizar, como toda técnica. Y acá esta paciente no tenía anillo dilatado, tenía un diámetro de la coaptación adecuado, tenía una tracción bastante adecuada también para hacerlo. Fíjense la gravedad de la insuficiencia mitral, un ventrículo no muy dilatado y un volumen ventricular si bien alto, pero que daba por una insuficiencia mitral bastante desproporcionada con respecto a eso. ¿Qué se hizo a la paciente? Se le hizo el clip mitral, ahí está la imagen en 8, como un alfieri percutáneo, entre comillas, y fíjense que quedó con muy poco reflujo. Al año de seguimiento, la paciente bajó la presión pulmonar y se mantuvo sin internación, ¿no? Este es un caso, ¿no? Prácticamente. Este es otro caso, 78 años, CDI, reinternación, 17%, 20% de fracción de eyección, lesiones difusas en la coronariografía, sin otras comorbilidades. Gran dilatación ventricular, insuficiencia mitral severa. ¿Cuál es el manejo en esto? Casi un diámetro a fin de diástole de 70. Mi impresión, diámetro y dilatación, y gran dilatación, mata severidad. Evidentemente esta paciente yo creo que llegó a un punto donde no lo vamos a beneficiar, aún cerrando el reflujo. Y si uno lo pone en este cuadro, que muestran algunos trabajos, volumen de fin de diástole en relación a volumen regurgitante, es una insuficiencia mitral realmente grave, pero en un ventrículo extremadamente dilatado y disfuncionante. Me parece en este caso que evidentemente uno define más por la dilatación ventricular que por la severidad del reflujo y la independencia que eso tenga con el pronóstico. Un tercer caso, fíjense, es una paciente de 77 años con infarto inferolátero dorsal que ingresa por insuficiencia cardíaca y angina. Evidentemente son 3 lesiones coronaria y tronco en la coronaria, tienen una retracción de valva posterior, un pseudoprolapso anterior, un reflujo masivo prácticamente, diámetro epindial de 63. Acá no hay dudas que lo que se hizo es cirugía de revascularización, reemplazo mitral, porque la paciente tenía un reflujo mitral severo y lesiones coronarias asociadas. Y un cuarto caso, que ahí hay 2 videos ahí para poner, y que me parece uno de los casos más interesantes, una paciente de 75 años que ingresa por insuficiencia cardíaca descompensada, 170-80 de TA, el anterior, medicada con diuréticos y vasodilatadores, gran balance negativo y mejoría de la presión arterial. No se llegan a visualizar los videos, pero lo que quiero mostrar es con eco 3D, y ahí ven el color arriba, que ingresa con un orificio regurgitante muy importante y después de todo el balance negativo y adecuada poscarga, termina con un reflujo muy leve, ¿no? Y prácticamente con un orificio regurgitante mínimo. Por lo tanto, la insuficiencia mitral es dinámica y hay que tratarla intensivamente antes de tomar decisiones, ¿no? Y la próxima es las conclusiones. La intervención depende del carácter dinámico del reflujo, de la etiología, de la gravedad relacionada con el volumen ventricular y las condiciones anatómicas adecuadas. La morbimortalidad y la durabilidad y las condiciones del paciente completan el perfil que define la indicación. Y la indicación del procedimiento, hoy los nuevos procedimientos dependen de muchas cosas, la clínica, la anatomía, la hemodinamia y de la asociación. ¿Esto cómo uno lo puede resumir? Moderado severo reflujo con tratamiento médico completo y que esté dentro de esa cuantificación, o fracción de eyección que esté más del 20%, diámetros menos del 70 milímetros, eso puede ser posible de la intervención. Y por supuesto, optimizar bien el tratamiento, resincronizar al paciente, revascularizarlo, que es lo primero que uno tiene que pensar antes de decidir sobre la insuficiencia mitral funcional. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última disertación del doctor Aníbal Arias, miocardiopatía de reciente diagnóstico. ¿Qué hacemos, Aníbal? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación.
Vamos a presentar un caso de una mujer de 59 años, dislipémica, obesa, con un índice de masa corporal de 32, con diagnóstico de amiloidosis AL por incremento de las cadenas lambda y con un síndrome nefrótico refractario a triple esquema en plan de trasplante de médula ósea. Esta paciente tenía un ecocardiograma, como todos los pacientes con amiloidosis, que tenía espesores y fracción de eyección conservada de febrero de este año. Esto es los valores de cadena lambda en el seguimiento. Aquí se aprecia que desde el 2019 en adelante los valores de estas cadenas están aumentados por 10. Y esta es una foto donde se grafica el strain longitudinal, que es una forma sofisticada de evaluar la función ventricular en estos pacientes que era totalmente normal. Es decir, que era un paciente que hasta ese momento no tenía amiloidosis cardíaca. Esta paciente se realiza un ecocardiograma pretrasplante aproximadamente en el mes de mayo y relata que tenía disnea en clase funcional desde hacía 15 días y que había tenido un dolor que lo refería como típico en marzo de este año, es decir, después de ese ecocardiograma. Es decir, que a esta paciente le pasó lo que a muchos pacientes le pasó en pandemia, es decir, consultas tardías. Bien. No. ¿Podemos volver atrás? ¿Se puede activar el video? Haciendo un clic ahí, ¿no? Bueno. Volvemos al anterior. Es una lástima que no se vea el video, pero lo que se veía acá es que tenía un deterioro moderado de la función sistólica con un compromiso en la motilidad de los segmentos mediales y apicales y tenía una fracción de eyección del orden del 35%. Pasamos adelante. Este es el electrocardiograma de ese momento, en donde lo que se puede ver es que la paciente está en ritmo sinusal y tiene QS de B1 a B3. Este es el examen físico, normotensa, 90 por minuto, rales bivasales, una placa donde se puede ver congestión pulmonar y un laboratorio donde se destaca un aumento de troponinas, 82 y 86, es decir, que está aumentado por 5, un BNP de 3000 está aumentado por 3 por 4 y un LDL muy alto de 260. Estos fueron los diagnósticos que se contemplaron: miocardiopatía isquémico-necrótica, síndrome de Takotsubo, miocarditis y amiloidosis cardíaca. En principio nos quedamos con este diagnóstico. La paciente se internó en unidad coronaria, se hizo una coronariografía donde se ve una lesión crítica distal en la coronaria derecha y se ve una lesión crítica a nivel del tercio proximal de la descendente anterior. Ahí se ve una imagen translúcida compatible con un accidente de placa y con un trombo. Y entonces, para el tratamiento se contempló la posibilidad de una cirugía de revascularización miocardia, una angioplastia coronaria o tratamiento médico. Hubo una reunión del Heart Team entre cardiólogos, hemodinamistas y cirujanos cardiovasculares. En la discusión se planteó cuánto componente había de placa y cuánto de trombo, es decir, extensión de la enfermedad y tiempo, miocardio necrótico versus miocardio viable, factibilidad de resolver el problema, y también se planteó que era una paciente inmunodeprimida. Y en la discusión se jerarquizó esto, que probablemente tenga más trombo que placa, que parecía ser un miocardio viable más que necrótico, y sí que era una paciente inmunodeprimida. Entonces esta fue la secuencia de tratamiento
tratamiento médico intensivo por 48 horas y repetir la coronariografía con eventual angioplastia. El tratamiento médico incluyó aspirina, 300 miligramos de carga y después 100 miligramos, clopidogrel, 300 miligramos y luego 75 miligramos, enoxaparina, beta bloqueantes y atorvastatina, 80 miligramos. Acá hablamos con el doctor Mazón y nos dijo que en virtud de la enfermedad de base y del síndrome nefrótico, probablemente la atorvastatina sea una mejor opción que la rosuvastatina. Y entonces esta es la coronografía 48 horas después, donde se ve que todavía seguía esa lesión crítica en la descendente anterior. Se hizo entonces, se continuó con una angioplastia con la colocación de un stent. Ahí se ve cómo queda la arteria, cómo se recupera flujo en la arteria distal y en las septales. Y esta es la resolución también con un stent distal en la coronaria derecha. Y esta fue la discusión antes del alta. ¿Cuál iba a ser el esquema antiagregante, anticoagulante? La reevaluación de la fracción de eyección y la posibilidad de colocar un cardiodefibrilador implantable. El seguimiento de los lípidos, es decir, el comportamiento del LDL en el tiempo y la factibilidad del trasplante de médula ósea. El tratamiento al alta quedó así: aspirina 100 miligramos, clopidogrel 75, acenocumarol oral, bisoprolol 5 miligramos cada 12 y atorvastatina. Un poquito más adelante vamos a hacer hincapié en esto, en el acenocumarol oral y lo que dijimos de la atorvastatina en lugar de la rosuvastatina. Este es el LDL en el seguimiento, ¿sí? Esto es antes de ingresar a unidad coronaria. Con rosuvastatina 10 miligramos y con todo ese esquema de drogas para tratar el síndrome nefrótico, llegó a un valor de 260 miligramos por decilitro de LDL. Ahí se agregó atorvastatina y en el seguimiento el LDL cayó a 120 miligramos y es ahí donde se agregó ezetimibe 10 miligramos. Fíjate si se puede hacer clic en el otro también, a ver, para comparar. Es clic a la izquierda y a la derecha. Bueno, acá se ve el ecocardiograma en el seguimiento, ¿sí? 6 semanas después, en donde se ve que la fracción de eyección recuperó y que todos los segmentos que estaban aquinéticos mejoraron prácticamente y queda un pequeño defecto septoapical. Es decir que hubo una mejoría significativa de la fracción de eyección y no hubo necesidad de pensar en un cardiodefibrilador. Y lo que hay que decir también es que el día viernes se pudo hacer el trasplante de médula ósea sin complicaciones. Repasando un poco la fisiopatología del síndrome nefrótico, sabemos que está asociado a proteinuria, en general más de 3.5 gramos por día. Se asocia a hipoalbuminemia, menos de 3 gramos por decilitros de albúmina en sangre, edemas, y es importante destacar acá, para este caso, justamente la asociación con dislipemia. En general aumenta mucho el LDL y la asociación con eventos trombóticos. Se considera en general que los pacientes que tienen síndrome nefrótico por esta enfermedad aumenta el riesgo de eventos tromboembóticos por 3 o por 4, no solo venosos, sino también arteriales, y de ahí la idea de dar un tratamiento, en este caso de triple esquema, incluyendo acenocumarol. Repasando un poco la fisiología del sistema ahora, esta paciente fue vista por nefrología y por anatomía patológica, luego por hematología, clínica y cardiología, luego por el servicio de imágenes de cardiología, unidad coronaria y prevención cardiovascular, y también por el grupo de cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular. Uno pudiera decir esto, que hubo un grupo de amiloidosis y hubo otro grupo que es el Instituto de Medicina Cardiovascular, pero uno también podría decir esto, que es el todo y que es el Hospital Italiano de Buenos Aires y que hay una integración. Y en un año donde la pandemia no solo golpeó a pacientes, sino también al sistema de salud y
y a los cardiólogos. Ahí se ve en Europa, por ejemplo, cómo tanto el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular cayó más o menos un 40%. Entonces, digamos, me parece que esta foto representa bastante bien lo que es el título de esta presentación, que es Miocardiopatía de reciente diagnóstico, Instituto de Medicina Cardiovascular y más allá. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, si no vamos a hacer, ya estamos en hora, pero vamos a hacer un par de preguntas. A Martín le quería preguntar, Martín, bueno, vos tenés una amplísima experiencia en lo que mostraste casuística y todo. ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Cómo ves el futuro de la revascularización de la isquemia crítica? ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, la realidad es que nos enfrentamos a una enfermedad que va a tener un incremento muy grande en los años venideros, ya que la incidencia de diabetes en el mundo está aumentando significativamente, o sea que va a ser una patología sumamente prevalente, mucho más aún de lo que es hoy, ¿no? La realidad es que logramos en estos últimos años avanzar muchísimo y la verdad que hoy muchos pacientes que hace muchos años se consideraban pacientes irrevascularizables, hoy por hoy estamos revascularizando pacientes con una tasa de éxito muy alto. Yo lo que creo que a futuro, que es algo que en el hospital ya lo logramos y lo conseguimos desde hace un tiempo, es desarrollar el trabajo multidisciplinario para el enfoque de estos pacientes. La realidad es que no sirve de nada hacer una revascularización perfecta o exitosa si después posteriormente no logramos trabajar en el paciente de forma global ni tampoco en el pie para poder salvar esa extremidad o que el paciente, como dije en la charla, no fallezca o tenga una complicación por un infarto o un stroke, ya que son pacientes con muchas comorbilidades y con una enfermedad vascular sistémica. Yo creo que en Argentina lo que todavía nos queda por seguir trabajando en muchas instituciones es en este enfoque multidisciplinario y un trabajo grupal, que es la única manera en la que se pueden conseguir buenos resultados inmediatos y a largo plazo en estos pacientes. No, Aníbal, le quería preguntar, más o menos siguiendo la idea de Martín, vos también presentaste algo similar, como un team de gente que va a abocar un paciente complejo, ¿no? Las miocardiopatías de etiología incierta o de reciente comienzo son complejas. ¿Qué reflexión vos tenés sobre esto? No, digamos, acá justamente destacar la importancia de poder trabajar en un centro como este, en donde hay especialistas de primer nivel para abordar cada uno de los aspectos de una enfermedad sistémica como esta. Uno, si tuviera que poner en una línea de tiempo, pareciera que a esta mujer le pasó todo en un año, todo lo malo y después todo lo bueno. Y me parece que eso es algo que agrega valor para el paciente, para la institución y para nosotros. Es esta idea de que estamos todo el tiempo aprendiendo del otro, de los colegas que están inmediatamente al lado nuestro y de los que están un poco más lejos también. Perfecto. O sea, más o menos todas las charlas rondaron las nuestras en abocarnos a trabajar en conjunto. Hoy en día la complejidad del paciente, las nuevas técnicas, mucha información, esto y lo otro, nos hace trabajar de esta manera. Y de hecho es un poco lo que transmitimos todos, ¿no? Tanto en la vasculopatía periférica, en las valvulopatías, en las miocardiopatías y todo. Y cómo uno va terminando, lo que habló el doctor Cajide también, que cada patología la fue abordando con diferentes especialistas. Y hoy en día, evidentemente, en un hospital que se mueve como nos movemos nosotros, salimos de la especialidad, la multiespecialidad. Es continuo los ateneos, que cada vez los ateneos es el mayor porcentaje, es con otros especialistas de otras áreas, ¿no? Y a veces con otras disciplinas también, no solo áreas. Entonces eso nos enriquece a nosotros y nos hace tener un poco un seguimiento continuo del paciente, ¿no? Y una mejor intervención. No sé si hay alguna pregunta del chat, acá me dicen que no. Bueno, muchísimas gracias, en honor al tiempo, muchas gracias y nos volvemos a ver 12:30 en este sector del auditorio, para seguir con las disertaciones presenciales. Gracias.